Pero entonces han habido cambios de gobierno, desde el primero que firmó el acuerdo con ellos hasta ahora, y el presidente Colón sigue pagando lo que firmó hace 3 gobiernos, porque el proceso de paz siguió funcionando sistemáticamente. Como política de Estado. Sí. Presidente, vamos a hacer una pausa en la consulta, ya continuamos con el presidente Vinicio Cerezo de la República de Guatemala, que se encuentra de visita en Colombia. Continuamos con el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, hablando sobre el posconflicto, de la experiencia de Centroamérica en la forma de resolver el conflicto armado, pero antes vamos a presentar un pequeño, breve perfil del presidente Cerezo que nos brincamos en la primera parte. Vinicio Cerezo Arévalo, expresidente de la República de Guatemala entre 1986 y 1991. Nació en la ciudad de Guatemala el día 26 de diciembre de 1942. Desde muy joven se interesó por la política e hizo parte del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. También fue diputado al Congreso y candidato a alcalde del municipio de Guatemala. En 1984 fue electo candidato presidencial por el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, donde el 8 de diciembre de 1985 salió victorioso con casi el 70% de los votos. En 1992 debutó como presidente del Parlamento Centroamericano y en el 2000 fue elegido diputado del Congreso de la República. Desde su retiro del Congreso ha sido electo presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. A lo largo de su carrera ha participado en un sinnúmero de eventos políticos y académicos que le han dado la oportunidad de recibir diversos reconocimientos por su compromiso con Guatemala. Una breve hoja de vida del presidente Cerezo. Estábamos hablando de los militares y vamos a empezar a hablar de también el proceso de desmovilización, entre comillas, del ejército oficial, que también es complicado porque ha librado la lucha durante muchos años. En los acuerdos de paz se suscribió un convenio para ir desmovilizando a lo largo del tiempo al ejército. O sea, una de las cosas más importantes que se descubrieron en el proceso de paz y que es una convicción históricamente muy importante para los latinoamericanos, porque los latinoamericanos a veces tenemos la tendencia a creer de que porque suscribimos un acuerdo o porque tomamos una decisión ya se terminó el problema, ya nos lavamos las manos y nos vamos. Y el peor problema es la parte del procedimiento. Un caso típico sobre fallar en el procedimiento es el caso de Honduras. Es decir, hacen todo el procedimiento, pero los militares agarran al presidente Zelaya y lo sacan en pijama para Costa Rica, y esa falla en el procedimiento echa a perder toda la maniobra y se convierte en un golpe de Estado. Entonces nosotros nos fijamos mucho en el tema del procedimiento. Y, por ejemplo, si nosotros hubiéramos firmado la paz y entonces decidimos desmantelar el ejército hubiera desconfiado con muchísima razón y reacciona. Lo que hicimos fue que fuera un proceso muy largo. Se ha mantenido el ejército, porque de alguna manera hubo una tendencia internacional a convertirlos en los malos de la película. O sea, ellos eran los que habían cometido los errores, pero nosotros los defendimos porque habían defendido el proceso de institucionalización democrática. Y tampoco condenamos a la guerrilla, porque hubo muchos motivos para que la guerrilla surgiera históricamente, es decir, la injusticia social, las dictaduras militares, los fraudes electorales, la imposibilidad de encontrar por la vía del mecanismo electoral la solución a los problemas, y la marginación política, o sea, la intolerancia política. Y entonces teníamos que tener con ellos y con nosotros pues una actitud de reflexión, porque los procesos de paz en el fondo tienen que ser procesos de reconciliación. Y pero en esta parte fallamos un poco. No incluimos en nuestro trabajo, pensando en el futuro, un trabajo en una cultura de paz y de tolerancia que nos está haciendo falta en este momento. Y no preveímos un proceso de verdadera reconciliación. Es decir, por ejemplo, vamos a dar 5 o 6 años para que se investiguen los crímenes y la gente tiene derecho a meter demandas en los tribunales, pero después vamos a terminar con este asunto. Y entonces resulta que 20 años después sigue habiendo gente que aparece denunciando que perdió a algunos familiares y empieza a abrir una investigación en los tribunales, y esa es la de nunca terminar, ¿verdad?
ese problema lo tenemos. Yo vine a darme cuenta que aquí ya se estaba hablando de reconciliación y de cultura de paz, y eso creo que es un elemento que perdimos. Pero además de eso, nos dimos cuenta también que el proceso de paz reconoció la ausencia es decir, como una de las causas, la injusticia social y la marginación económica de muchos sectores de la población. Pero no preveímos, dijimos, hay que resolver ese problema, pero no hicimos un procedimiento para resolverlo. Ese fue otro de las lagunas del proceso de paz y es lo que le llamamos ahora la agenda pendiente en este proceso de integración centroamericana que se inició en los acuerdos de paz. Y por esta razón ahora estamos trabajando en lo que le llamamos Esquipulas 3. Es decir, tuvimos un Esquipulas 1 que fue la firma de los acuerdos, sí. Un Esquipulas 2 que fueron los procedimientos y ahora un Esquipulas 3, estamos trabajando en esto y por esa razón yo fundé la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana porque de alguna manera desde afuera de los gobiernos uno puede hacer un trabajo más eficiente, más ágil de cabildeo político para convencer a los presidentes que se tiene que dar el otro paso, que es el desarrollo económico y social de América Central, fortaleciendo la integración y pensando que el paso final de ese proceso de desarrollo va a ser la verdadera integración regional, no solo de Centroamérica, sino también de algunos países del Caribe. Para convertirla en un mercado y tener un mercado más amplio, tener unas políticas comunes más eficientes, producir mejor para el mercado mexicano, norteamericano, ¿o para qué? Es mucho más que eso, es decir, eso es parte de la primera etapa de Esquipulas 3. El proceso de desarrollo tendría que ir desde terminar de implementar los acuerdos que ya tenemos, porque es una cosa muy interesante que a veces no se conoce con claridad. A partir del proceso de paz, en 1991, los acuerdos de paz se firmaron en el 86 y en el 87, cuando se empezaron a dar los primeros pasos y a concretar la paz, se suscribió un acuerdo centroamericano que se llamó el Protocolo de Tegucigalpa. Sí. Y en el Protocolo de Tegucigalpa se estableció la base del sistema de integración centroamericano y se creó pensando en una especie de confederación regional en la que existiera un nivel ejecutivo. En cada país hay un presidente que es el ejecutivo, está el parlamento y está las cortes, ¿no? Pues entonces se estableció una reunión de presidentes que se reúnen periódicamente 2 veces al año, ordinariamente y varias veces extraordinariamente, donde toman decisiones sobre este tipo de cosas. Unión aduanera, homologación de leyes de educación, seguridad democrática en toda la región, lucha contra la droga, temas ambientales. Y los presidentes, este es el organismo ejecutivo que creó una secretaría del sistema de integración centroamericana. Sí. Y el sistema incorpora un parlamento centroamericano que va a tener la facultad de emitir leyes de carácter regional, que está compuesto por 20 diputados de cada país electos popularmente en las urnas. De hecho, está ya funcionando en principio. ¿Y tiene autoridad? Tiene la autoridad para dar sugerencias, pero ya se hizo el acuerdo para darle facultades vinculantes a las leyes del Parlamento Centroamericano, porque también creamos un proceso, es decir, cuando firmamos el acuerdo de constitución del Parlamento, Costa Rica se resistió a ingresar. Y entonces Costa Rica siempre ha sido renuente a estar vinculada a Centroamérica, y yo digo que por razones obvias de carácter histórico. En Centroamérica eran dictaduras militares y Costa Rica una democracia y así. Pero lo que hicimos fue, bueno, cuando el Parlamento Centroamericano, el acuerdo de constitución, sea suscrito por un quinto país, puede ser Costa Rica u otro, entonces el Parlamento ya va a tener facultades vinculantes. Y eso ya fue suscrito por la República Dominicana. Panamá lo había suscrito, pero el presidente está en este momento discutiendo la permanencia o no, que no va a ser tan fácil que se salga porque es un acuerdo internacional. Entonces de repente va a tener que ir a parar a La Haya discutiendo este tema y se puede hasta pasar los 5 años del presidente.